Hola chicos, bienvenidos a otro video más del módulo de hematología. En este video vamos a estar hablando del tema de las leucemias agudas y crónicas. Así que vamos adelante y vamos a revisar en primer lugar, empezando con las agudas. Tenemos la leucemia linfoblástica aguda, y como el nombre indica, es una leucemia aguda que va a involucrar las células precursoras linfoides. El término blástica te debe dar una idea, linfoblasto, de que en este tumor, o en esta condición, ¿verdad? Por así decirlo, más que tumor, ¿verdad? Es una condición donde vamos a estar afectando esa línea hematopoyética y usualmente esta enfermedad se presenta en los niños. Aquí tenemos dos subtipos a recordar. Número uno, la leucemia linfoblástica aguda de células B y la leucemia linfoblástica aguda de células T. En el caso de las células B, 85% de este tipo de leucemia linfoblástica va a ser la mayor parte de todas, del total de las leucemias, por lo tanto va a ser la más común y usualmente se debe a una translocación entre el cromosoma 12 y el 21. Es la leucemia más común, no solamente de las linfoblásticas agudas, pero la población que más comúnmente afecta son los niños, especialmente cuando la translocación se encuentra entre el 12 y el 21. Sin embargo, pudiera afectar a los adultos también, aunque en menor proporción, pero usualmente cuando la translocación está entre el cromosoma 9 y el 22, que es una de las mismas translocaciones que vamos a ver más adelante en la leucemia mieloide crónica, que básicamente se le llama el cromosoma Filadelfia. Es decir, que la LLA que afecta a las células B puede coincidir en la afectación cromosómica con la leucemia mieloide crónica. También en la citometría de flujo vamos a presentar expresión de cluster differentiation, CD de 10, el 19 y el 20, así también como vamos a tener positivo el marcador para células precursoras de T y B. Recuérdense que la leucemia linfoblástica afecta los precursores específicamente de la línea linfoide, por lo tanto tener un marcador para ambas T y B va a ser evidente que va a ser ese el caso. Ahora bien, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda de células T, es más comúnmente en adolescentes y puede en la citometría de flujo presentar positividad no solamente del CD2, sino del 2 hasta el 8, no del 2 y el 8, del 2 hasta el 8. De hecho, el más común de los CD o cluster differentiation que expresa es el CD3, ¿ok? Además de que también, al igual que el otro tipo de LLA, también expresa el marcador de células precursoras para T y B. Ahora bien, ¿cómo se presenta esta leucemia linfoblástica aguda? La forma más común de presentarse es una masa en el mediastino. Créanme, en el mediastino no debería haber muchas cosas, y esto básicamente te indica esa masa mediastínica una infiltración a un órgano linfoide primario que se llama el timo. Es más comúnmente este tipo de tumor, como le dije, en los niños. Le dije anteriormente que la LLA de células B es la que ocupa el 85% de los casos y esta es más comúnmente en los niños, ¿ok? Por lo tanto, no debe sorprenderte aquí que es más común que aparezca en pacientes menores de 15 años. Y como le dije, es el tipo de cáncer más común, además que es el tipo de leucemia más común en niños también. La mayoría de los casos no tienen un factor de riesgo identificable. Eso es un poco peligroso, ya que no podemos realmente tener una forma de evitarlo, por así decirlo. Y hay algunas condiciones asociadas que sí podemos recordar. Número uno es el síndrome de Down. Hay una asociación entre la LLA, que es esta, ¿verdad?
y niños con síndrome de Down mayores de 5 años. Ahora, si la leucemia aparece en niños con síndrome de Down que sean menores de 5 años, usualmente la asociación es con la leucemia mieloide aguda, no con la linfoblástica aguda. Entre los síntomas, el más común va a ser la fiebre, y como es aguda, va a tener un inicio agudo, va a ir de la mano con infecciones recurrentes por la discapacidad linfocítica, ¿verdad? Y también puede venir de la mano de sangrado y de fatiga, ya que recuérdense que estos pacientes pueden presentar anemia y trombocitopenia. Y te dirán, ¿pero por qué? Y es porque la médula ósea va a estar, y los órganos linfoides por esa misma línea, van a estar formando de manera exagerada líneas celulares linfoides. Por lo tanto, las otras líneas hematopoyéticas pueden quedar relegadas a un lado. Eso incluye la línea de los glóbulos rojos y la línea del megacariocito y las plaquetas. Por lo tanto, toda la fuerza va a estar dirigida a crear células linfoides, y eso lleva a que las otras líneas queden disminuidas. En el examen físico, una masa mediastínica que te orienta la infiltración del timo, además de la hepatosplenomegalia, que puede inclusive causar disconfort abdominal en los pacientes, además de linfadenopatía. En cuanto al diagnóstico, la mejor prueba inicial es un extendido de sangre periférica que les va a permitir ver eso que tienen ahí en pantalla. Como pueden ver, todos estos linfoblastos, no chicos, estos no son linfocitos maduros, estos son linfocitos, ¿verdad? Que son inmaduros. De hecho, recuérdense que uno de los marcadores que encontrábamos positivos, ¿cuál era? Marcadores de células precursores de IB, porque ahí es el problema, linfoblástica. Recuerden eso. Y aquí podemos ver esos núcleos grandes, podemos ver ese núcleo grande que te denota la tasa de división celular aumentada, típico en este tipo de condiciones. Por tanto, la mejor prueba inicial, bueno, pues es el extendido de sangre periférico que te va a reportar un aumento en la cantidad de linfocitos inmaduros o linfoblastos. Ahora, la prueba más precisa, evidentemente, va a ser una biopsia de médula ósea, evidentemente una prueba más difícil, y una biopsia de médula ósea en la que no solamente vas a poder ver la celularidad, pero vas a poder hacer la citogenética. Por lo tanto, vas a encontrar más de un 25% de linfoblastos, es decir, de linfocitos maduros. Ya eso te va a hablar de que hay un exceso de ellos. Recuerden que el marcador de precursores va a estar positivo, y que por la citometría de flujo podemos que medir los cluster differentiations, ¿verdad? Y recuérdense que en la linfoblástica aguda de células T, el CD3 positivo es el más frecuente, mientras que en la de células B, el CD10 y el CD19. El hemograma, recuérdense que le dije que pueden haber inconvenientes con respecto a las otras líneas celulares, de ahí la fatiga y los sangrados. Y bueno, pues podemos tener anemia y trombocitopenia, pero también va a haber una disminución de los leucocitos maduros. Por lo tanto, la capacidad de defendernos contra infecciones va a estar disminuida. Por eso venían las infecciones recurrentes. Es decir, que a pesar de que estamos consumiendo toda nuestra energía para producir glóbulos blancos, estos glóbulos blancos son inmaduros. Por lo tanto, no nos van a brindar la defensa que nosotros queremos. Y por tanto, las tres líneas van a estar en términos funcionales afectadas. Todo va a estar dirigido hacia la línea linfoide, mientras que las otras líneas celulares pueden quedar comprometidas. El pronóstico, muy sensible a la terapia, muy sensible a la terapia, especialmente la tipo translocación 1221, que es la más común y la que aparece en niños. Pero la respuesta es bastante buena. Ahora, cuando aparece ese cromosoma Filadelfia, que es el 922, ahí el pronóstico es un poco más reservado. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, básicamente resulta de una insuficiencia de la médula ósea por una proliferación neoplásica. Y a diferencia del anterior, la media de aparición aquí no es en niños y en adolescentes, es en personas mayores, usualmente de 65 años de edad. Hay varios subtipos, aquí solo les menciono tres. El M3, que es también conocido como la leucemia promielocítica aguda, dependiendo del texto que estés leyendo, le pueden llamar M3, o AML,
que es la leucemia promielocítica aguda. También se debe una translocación en este caso 15-17, y va a llevar a una interrupción de esa translocación, ¿verdad? Lleva a una interrupción del receptor del ácido retinoico y es requerido para la maduración de los mieloblastos. Esto es un problema, porque si ese ingrediente que necesitas para madurar tus mieloblastos no está presente, vas a tener inconvenientes para toda la línea mieloide, ¿verdad? Que la podemos ver en este componente aquí. Esto, bueno, pues puede llevar a un montón de complicaciones que ya ustedes se pueden imaginar, además de que van a aparecer los bastones dice varillas, pero los bastones creo que son mejor, los bastones de Auer, que son típicos no para la leucemia mieloide aguda, son específicos para la M3 en su mayoría de los casos, ¿ok? No son todos los tipos de leucemia mieloide aguda, es específicamente esta la que va a presentar los cuerpos de Auer, que son nada más y nada menos que inclusiones citoplasmáticas positivas a peroxidasas. Básicamente, en buen dominicano, son unos palitos que se pueden ver dentro de estas células, dentro de estos mieloblastos. Les voy a enseñar unos cuantos de una imagen dentro de un ratito. También tenemos la leucemia megacardioblástica aguda, que está asociada al síndrome de Down. Recuerden ahorita que le dije que si la persona es menor de 5 años, está asociado a la leucemia mieloide aguda. Aquí está la relación, porque recuerden que si es mayor de 5 años con síndrome de Down, lo más frecuente es que sea una linfoblástica aguda, que era la que decíamos anterior. Es medio trabalenguoso, así que bueno que lo lean varias veces. La leucemia monocítica aguda también produce mucha infiltración a nivel de las encías. Entre los factores de riesgo, la quimioterapia, algunas formas de quimioterapia, frente con agentes aquilantes, y también tenemos la radiación, algunos trastornos mieloproliferativos, el síndrome de Down y fumar también. Van a presentar síntomas de pancitopenia, va a haber un recuento alto de glóbulos blancos, pero esos glóbulos blancos van a ser disfuncionales. El paciente va a tener lo mismo que tenía el anterior. Vamos a tener afectación de fatiga y disnea. Eso te habla de una disminución de los glóbulos rojos, anemia, además de déficit en la capacidad de respuesta inmunológica. El paciente va a tener infecciones y también va a tener problemas con la línea mieloide. Por lo tanto, el paciente puede presentar sangrado con facilidad por la trombocitopenia. En el examen físico, linfadenopatía, hepatosplenomegalia, fiebre, y en el caso de la monocítica puede haber encías hinchadas. En esta imagen, esto es un extendido de sangre periférica de un paciente con una mieloide aguda, específicamente una promielocítica o M3. A pesar de que las flechitas rojas hacen un esfuerzo de señalarle como una especie de palitos, unas pequeñas inclusiones, busqué esta imagen porque se ve un poquito mejor, más agrandada. No sé si pueden ver estos pequeños bastones que ven aquí, esos palitos, ¿verdad? Esos son los famosos cuerpos o bastiones de Auer. Si lo encuentran, pues van a tener una M3 enfrente de ustedes. La mejor prueba inicial es un frotis, un extendido de sangre periférica, donde van a aparecer más de un 20% de blastos o de células inmaduras. La prueba más precisa va a ser la citometría de flujo esta vez, y la biopsia de médula ósea con citogenética va a ser muy útil, ya que vas a poder visualizar los mieloblastos, poder ver los cuerpos de Auer que te van a permitir diagnosticar la M3. Y como recuerden que los cuerpos de Auer son positivos para la mieloperoxidasa, también esa prueba va a resultar positivo, que en las otras formas de este tipo de leucemia es negativa. En el hemograma, disminución de todos, como pueden ver, glóbulos rojos, una disminución de los leucocitos maduros y una disminución de las plaquetas. El tratamiento inicial es con quimioterapia para inducir la remisión y luego un trasplante de médula ósea después de la misma, especialmente si la citogenética revela que hay una alta probabilidad de que el paciente haga una recaída. En cuanto a las leucemias crónicas, tenemos la leucemia linfocítica crónica, que es una proliferación clonal de células B incompetentes y viene de dos sabores. El linfoma linfocítico pequeño, que es una enfermedad que está principalmente ubicada en los ganglios linfáticos, y el linfoma linfocítico crónico, que es una enfermedad en la sangre y la médula ósea. A diferencia de la LLA,
parece más frecuente en pacientes mayores de 60 años, similar a la mieloide aguda. Es la forma más común de leucemia en adultos en países occidentales. Es más común en pacientes o hombres caucásicos o de raza blanca. Muchos son diagnosticados de manera incidental, cuando encuentran que los leucocitos se encuentran exageradamente elevados, debido a que, como su nombre sugiere, crónica, los síntomas son un poco insidiosos, van a tomarse tiempo para aparecer y causarle inconvenientes al paciente. De hecho, como le dije anteriormente, muchos son asintomáticos al momento de la presentación. El síntoma más común es la fatiga. El paciente puede presentar infecciones a repetición debido a la función alterada de los linfocitos. Puede llevar al paciente a neumonía o inclusive brotes de herpes zóster. La espatoesplenomegalia que presentan los pacientes tienden a producir disconfort abdominal, usualmente en el cuadrante izquierdo, ¿verdad? Que es a nivel del vaso, y eso puede llevar a saciedad precoz, el paciente no quiera comer, puede llevar inclusive a perder peso. El paciente puede presentar hemorragia mucocutánea debido a la trombocitopenia, como en la mayoría de las otras que hemos visto ya, las otras dos, vimos que hay una disminución del conteo plaquetario. Aquí no es la excepción. De hecho, aquí podemos ver que los glóbulos blancos van a estar ridículamente elevados. Usualmente el 80% va a ser linfocítico, de ahí su nombre. Los glóbulos rojos van a ser disminuidos, al igual que las plaquetas. Este tipo de enfermedad guarda una asociación con un tipo de anemia hemolítica autoinmune. Es importante tomar en cuenta. La prueba más precisa va a ser la citometría de flujo otra vez, donde las células B que expresen el CD5, el 19, el 20 y el 23 usualmente son las asociadas a este tipo de enfermedad. Algo muy interesante que me llamó mucho la atención son las smudge cells o las manchas de células, con la traducción en español sencilla, y es básicamente un hallazgo que es el sello de la enfermedad. Eso me llamó mucho la atención porque aparece en el extendido de sangre periférica y no son debido a nada extraño enzimático, sino que el núcleo se encuentra tan aumentado de tamaño que cuando se hace el extendido de sangre periférica y se pone el cubre objeto, aplasta el núcleo y por eso se ven en estas condiciones. Y aquí podemos ver en este extendido algunas de esas células que son el sello principal de este tipo de leucemia. La leucemia mieloide crónica es un trastorno clonal de células madre hematopoyética, y aquí es donde aparece el cromosoma Filadelfia que le hablaba ahorita, cuando hablamos de la LLA, por una translocación número 22. El problema con esta translocación es que el gen, la interrupción del gen, que en el cromosoma 9 se encontraba el Epsilon, el ABL, y en el cromosoma 22 se encontraba el breaking point, el PCR, se juntan esos dos genes que quedaron interrumpidos y forman un gen modificado, mutante, que crea una proteína que es quimérica. Se parece a la tirosina quinasa convencional, no es la tirosina quinasa convencional. De hecho, es una tirosina quinasa que tiene una función exagerada y se ha entendido a través de muchos estudios que esta enzima que se crea a partir de este gen fabricado por un defecto cromosómico es el responsable de los síntomas de esta enfermedad. Esta enfermedad es interesante porque, de hecho, muchas de estas leucemias mieloides crónicas pueden agudizar. De hecho, pueden tener lo que se llaman crisis blásticas, y el paciente de una leucemia mieloide crónica puede pasar a presentar una linfoblástica aguda o una mieloide aguda, o sea, pasar de la cronicidad a agudizarse en algunos de los casos. Entre los síntomas, bueno, fiebre, pérdida de peso, fatiga, esplenomegalia, la misma saciedad precoz, el mismo disconfort abdominal, que es lo más común, y vamos a tener un aumento del conteo de glóbulos blancos, de neutrófilos, basófilos y metamielocitos, pero con una disminución de la producción de fosfatasa alcalina en los leucocitos, lo que se puede traducir en una baja actividad de granulocitos maduros. A pesar de que están ahí los neutrófilos elevados, como dice aquí, no hay una buena actividad de parte de ellos. En el aspirado y la biopsia de médula ósea vamos a poder hacer el análisis citogenético que necesitamos, donde vamos a ver el cromosoma Filadelfia,
de hecho es la prueba más precisa para poder diagnosticar esta forma de leucemia. Entre el tratamiento vamos a tener los inhibidores de tirosina quinasa. Bueno, se parece a la tirosina quinasa convencional, vamos a inhibirla. Ese es el tratamiento de primera línea con medicamentos como el imatinib o el nilotinib. Sin embargo, también considerar el trasplante de células madre hematopoyéticas, ya que es la única terapia curativa. Sin embargo, nunca será la primera línea. Primero debemos optar por la inhibición de la tirosina quinasa. Bien, chicos, eso es todo por este video. Lo vamos a dejar aquí junto con las diapositivas correspondientes para su estudio. Bye, bye.